Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Joaquín Morales Solá. ¿Cómo está, Joaquín? Muy bien, ¿cómo estás, Juan? Bien, tenemos novedades del ámbito judicial, concretamente la Cámara Federal que pidió que se investigue en forma conjunta a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Claro, Pedido a Casanelo, ¿verdad? Claro, porque, digamos, esta es una decisión muy importante porque las causas por este enriquecimiento tanto de Lázaro Báez como de Cristina van por cuerdas separadas, Claro. ¿no? Por un lado está Otesur, que es un lavado de dinero de Lázaro Báez en los hoteles de Cristina, por otro está Los Sauces, que también es un lavado de dinero a través de Lázaro Báez y de Cristóbal López en hoteles de Cristina, y por otro lado el enriquecimiento, el lavado de dinero de Lázaro Báez, solo exclusivo que lo tenía Casanelo, lo tiene Casanelo. A mí me parece que lo que la Cámara resolvió es el sentido común más elemental, es decir, ¿por qué el señor Lázaro Báez lava dinero? ¿Por qué se hizo rico en 12 años? ¿Por qué llegó a ser una de las empresas constructoras más importantes del país si cuando asumieron los Kirchner no era nadie? Entonces, hay que investigar, dice la Cámara, le dice al juez, hay que investigar a él, pero también a Cristina Kirchner, porque hay una vinculación no solo societaria, sino también con las otras causas, porque, digamos, el dinero que por la ruta del dinero acá, como se llama la de Casanelo, conseguía Lázaro Báez, las lavaba en los hoteles y en los edificios de Cristina Kirchner. Entonces, digamos, esto hace al sentido común. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez es los Kirchner. No se entiende a Lázaro Báez si no se entiende el modus operandi de la corrupción kirchnerista. Lázaro Báez era, antes de todo esto, un empleado bancario, que se creó como empresario de obra pública durante el gobierno de los Kirchner y terminó siendo una de las principales empresas de obra pública del país. Esto es una diferencia notable con el resto de los hechos de corrupción. Porque lo que se está investigando, inclusive en Brasil, Odebrecht, para poner un ejemplo muy mentado en estos días, es que la empresa pagaba un soborno para que le den a esa empresa que preexistía a los gobiernos una obra pública, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y se convirtió en lo que es Odebrecht hoy, que parece que es un sobornador serial, ¿no? Sí. Pero sobornaba para que le den a la empresa que preexistía a los gobiernos y seguiría existiendo después de los gobiernos, la obra pública. La diferencia con Lázaro Báez es que a Lázaro Báez lo crearon para ser un empresario de obra pública. Entonces, ¿qué es lo que sospecha la justicia en el fondo? Que Lázaro Báez nunca fue solo Lázaro Báez, sino que era el testaferro de los Kirchner. Digamos, la justicia en el fondo sospecha que Lázaro Báez no es Lázaro Báez, sino el testaferro de los Kirchner. Sí, aparte Esto explica que la justicia hoy haya dicho, señores, investiguen esto porque algo raro hay ahí. Algo raro, no pueden investigar por un lado a Lázaro Báez y a su familia, solamente sus hijos, su mujer, su esposa, y por el otro lado a Cristina como si esto no tuviera conexión. Claro. Esto tiene conexión. Y yo creo que en el fondo está la sospecha de la justicia de que efectivamente Lázaro Báez es testaferro de los Kirchner. sí, uno, desde el sentido común y con lo que leemos, se cae maduro esto que la justicia debería ver y verificar rápidamente. Ahora, ¿cómo te parece que la investigación judicial va a correr en forma paralela durante la campaña electoral? A ver, yo creo que debería... A ver, una cosa es lo que debería ser, otra cosa es lo que puede ser. Lo que debería ser es que la investigación tiene que correr naturalmente, porque al contrario, la elección le debería empujar a los jueces a terminar las investigaciones para que la gente, la sociedad, termine votando por personas de las que sabemos todo que han hecho en su vida. La tendencia de la justicia argentina es al contrario. Es frenar las investigaciones o las decisiones muy espectaculares 2 o 3 meses antes de las elecciones y postergar todo para después de las elecciones. ¿No? Con el argumento de no influir con sus decisiones en la elección o en la decisión de la gente.
Debería ser al revés. Yo digo, claro, Claro, pero esta es la posición no de esta justicia de hoy, esta es la posición histórica de la justicia argentina. Te diría casi es una jurisprudencia. 3 meses antes se terminan las investigaciones, o se hacen sin conocimiento público, y no hay decisiones de jueces ni de cámaras que sean muy importantes, ni siquiera de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es una decisión errada, creo que esta es la oportunidad de cambiar esa jurisprudencia, entre comillas, e insistir con las investigaciones y con las decisiones que tengan que tomar los jueces para que la sociedad esté enterada de todo lo que pasa con los candidatos en el momento de las elecciones. Esto me parece que ¿Y por qué digo que es el momento oportuno? Porque este es el momento, tal vez desde 1983, donde la justicia está más bajo la lupa. El caso Freyler de esta semana dejó a la justicia al descubierto. Digamos, dejó la corrupción de los jueces, de muchos, no de todos, por supuesto, pero de muchos jueces al descubierto. La complicidad del Consejo de la Magistratura, que por un voto que se dio vuelta a último momento no lo suspendieron. Digamos, obviamente que el mal concepto que hay en la sociedad de la justicia no es de ahora. Lo de Freyler lo que hace es ahondarlo, pero digo, hay ya tal y mala imagen de la justicia en la sociedad que este es el momento para cambiar las viejas prácticas. Entre otras prácticas, esta de postergar las decisiones importantes en un proceso electoral para después de las elecciones y no durante las elecciones. Yo creo que así como los jueces y el Poder Judicial son muy celosos de la independencia del Poder Judicial, cuando se los pone en cuestionamiento, me parece que de esa misma manera deberían ellos decir, bueno, nosotros somos independientes también de las elecciones y avanzar, porque, digamos, estar pendiente, ahora digo yo, supongamos el caso de Cristina Kirchner, y supongamos que sea candidata, y supongamos que hasta gane en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar al día siguiente porque ganó en la provincia de Buenos Aires? ¿No la van a juzgar más? Claro. Es una cosa absurda, es realmente absurdo. Desde hace tiempo se pone la lupa más en los jueces, pero ¿qué es lo peor que le ha pasado a un juez federal en nuestro país? Que lo destituyan. A ver, pero ahí hay si sos juez federal, te pregunto, Juan, sos juez federal y eventualmente un juez federal corrupto, ¿qué es lo peor que le ha pasado a un juez en el país? Sí, que lo destituyan, pero hasta ahora son muy pocos los jueces destituidos. Por eso. ¿Por qué? Porque cuando ya están muy acorralados, prefieren renunciar. ¿Por qué? Porque cuando renuncian conservan los derechos a la jubilación. En cambio, si es destituido por un jury de enjuiciamiento, o en el caso de la Corte Suprema, por el Congreso, por juicio político del Congreso, en esos casos ellos no cobran más la jubilación, ¿no? Cuando son destituidos. Ahora, si renuncian antes, ahí la decisión última la tiene el presidente de la Nación. Porque el presidente de la Nación es el que tiene la facultad de aceptar o rechazar la renuncia. Porque el presidente está facultado para rechazar la renuncia y decir, este señor, pongamos el caso más emblemático que hubo en los últimos tiempos, antes de Freyler, que fue el de Ollarvide. Que diga, no, yo rechazo la renuncia, vaya a un jury de enjuiciamiento, enfrente sea un jury de enjuiciamiento. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Porque teme, sabéis que el jury de enjuiciamiento es un tribunal formado al margen totalmente del Consejo de la Magistratura. Un tribunal integrado por los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Ahora, en este momento, por ejemplo, ese tribunal, que se va renovando, tiene periodos, en este momento está integrado por Diana Conti, por ejemplo. Entonces el gobierno dice, no, si yo mando un juez kirchnerista a ese tribunal, lo más probable es que lo absuelvan. Prefiero la renuncia y sacarlo de los tribunales cuanto antes. Digamos, hay un problema institucional mucho más grave que el del Poder Judicial. Hay un problema institucional grave, realmente. Las reglas lo favorecen, digamos. Así es. Sentido. Sí, sí. Joaquín, otra vez hubo un contrapunto importante entre Marcos Peña y Axel Kicillof. A Peña parece que le gusta este nuevo rol confrontativo. A ver, está cambiando. No era así. Más bien él era
Bueno, siguiendo un poco el estilo del gobierno de Macri, y creo que le salía auténticamente. Marcos Peña era más bien un componedor, iba a tratar de componer con los otros bloques, pero en las últimas 2 veces que fue al Congreso, esta es la última y la penúltima también, ya fue más agresivo, ¿no? Cuando la penúltima vez, cuando le dijo la famosa frase a los kirchneristas, háganse cargo de algo, ¿no? Que hoy se la replicó Kicillof cuando dijo háganse cargo y acepten que son neoliberales. En ese debate, que yo lo seguí bastante al debate Kicillof-Peña, ¿qué es lo que pasaba ahí? Peña daba cifras de una economía que parece que está creciendo, que los brotes verdes ya son brotazos, y el otro daba cifras que parece que todo el país se cae en la pobreza y en la miseria. Yo sinceramente creo que la verdad no está ni en un lado ni en el otro. Creo que los dos dicen cifras ciertas. No creo que Marcos Peña vaya a mentir al Congreso porque esto sería absurdo. Ni creo que Kicillof, que es un economista, tampoco vaya a mentir al Congreso, porque se lo pueden replicar al día siguiente. Creo que los dos sacan aspectos de la economía que son positivos para cada una de las posiciones, ¿no? El problema, la pregunta que hay que hacer es si el señor Kicillof, y esto creo que el kirchnerismo comete un error de ponerlo a él como vocero de la economía, si el señor Kicillof tiene autoridad moral para cuestionar la economía y para reivindicar la propia. No nos olvidemos que el gobierno de Cristina Kirchner terminó casi sin reservas en el Banco Central, auténticas, había un número, pero auténticas eran casi nada, que había cepo cambiario para poder pagar sobre todo las importaciones en energía. ¿Por qué? Porque había subsidios, las tarifas estaban congeladas desde hacía 10 años. Es decir, había una situación explosiva. Esto es objetivo, esto es un hecho concreto, son hechos concretos, no son deducciones. Entonces, creo que la autoridad moral de Kicillof para cuestionar una política económica y sobre todo para reivindicar la propia es muy escasa, ¿no? Pero de todos modos, creo que efectivamente ahí hay un Marcos Peña distinto, hay también un kirchnerismo mucho más agresivo y una oposición, diría en general, porque también Felipe Solá tuvo un encuentro un cruce bastante fuerte con Peña, porque ya estamos entrando en las últimas sesiones del Congreso antes de las elecciones, cuando dentro de un mes se inscriban los candidatos y el Congreso va a dejar de funcionar porque los candidatos se van a sus distritos a hacer campaña electoral. Joaquín, tenemos que hacer el corte, pero antes me gustaría que nos cuentes brevemente la salida de Malcorra. A ver, yo sinceramente creo que por haber conversado con ella, no ahora, sino de los últimos tiempos, creo que los problemas de salud de su madre y también de su esposo, es decir, los problemas personales que ella aduce, son reales. Ella siempre decía que un canciller tiene que tener 3 condiciones. Tener buena salud, poder dormir en cualquier parte y saber que el tramo de su gestión es corto, porque no hay físico que aguante. Cuando uno ve la agenda de Malcorra, veía la agenda de Malcorra cuando estaba en toda su actividad, todavía sigue siendo canciller hasta el 12 de junio, pero cuando uno veía la agenda de Malcorra decía, yo no puedo soportar, yo no soportaría esto. En un viaje reciente ella me contó que llegó a Madrid en un vuelo desde Buenos Aires, se bañó en el aeropuerto de Madrid, no pudo, ahí tiene su marido y su madre. Sí. Su madre tiene 91 años y está enferma también, no pudo salir del aeropuerto, se bañó en el aeropuerto, se cambió en el aeropuerto de Madrid, se fue a Bruselas, almorzó en Bruselas, después se fue a la tarde, lo vio al Papa, porque tenía una y creo que a la noche se fue a Berlín. Y estamos hablando de distancias cortas. Ella es una mujer que ha hecho muchos viajes a Asia, África, Estados Unidos, que ya son distancias más largas. Digo, creo que el tema, si a eso se le agrega el tema personal, de que toda su familia, su madre de 91 años, su marido, que los dos enfermos están viviendo en Madrid, yo creo que hay que comprender que el ciclo, digamos, porque es un tema personal. De hecho, el presidente
cosa que no ha hecho con ninguno de los otros funcionarios que se fueron del gobierno, no lo ha hecho con Pardagay, no lo hizo con Isela Costantini, no lo hizo con nadie. Le dio el cargo de asesora ad honorem, con rango de ministro. pero con rango de ministro, porque ella sostiene, Malcorra, que esa jerarquía es muy importante para poder ser interlocutor en los organismos internacionales. En la diplomacia eso es muy importante, ¿no? ¿A quién recibe? ¿A un asesor o a un ministro? ¿No? Así que yo no le adjudicaría más que eso, ¿no? Bueno, Joaquín, hacemos el corte y después te toca en tus crónicas hablar de la historia política de Marcos Peña, ¿sí? ¿Cómo no? Ya volvemos. Seguimos en Análisis PM y hoy en las crónicas de Joaquín Morales Solá, el jefe de gabinete Marcos Peña. A ver, Marcos Peña realmente es un producto auténtico del macrismo. Nunca tuvo historia política fuera de Macri, ¿no? Él llegó a un cargo de gobierno, digamos, con Macri como secretario general de la gobernación del gobierno de la capital, y después pasó directamente a jefe de gabinete cuando Macri tuvo una experiencia previa de legislador, pero siempre por Macri, digamos. Él empezó la vida política con Macri. Es una mente muy inteligente, es una mente brillante, se puede estar de acuerdo o no con todo lo que él dice, pero no se le puede negar formación intelectual ni se le puede negar inteligencia. Y yo creo que él tiene una relación con Macri, que Macri se siente cómodo con él, como que la confianza es a tal punto que lo tranquiliza al presidente cuando a veces el presidente está preocupado por algún tema, ¿no? De hecho, por ahí del 2014, el presidente en realidad tenía dos candidatos para la vicepresidencia. Uno era Gabriela Michetti y el otro era Marcos Peña. Y la verdad que le costó al presidente decidirse. ¿Y por qué se decide por Gabriela Michetti? Porque dice, a ver, Gabriela Michetti ya era senadora, es decir, el Senado que ella tiene que presidir, la que preside actualmente, no le es un ámbito ajeno. Y por otro lado, él decía, yo lo voy a necesitar a Marcos Peña mucho más en la Casa de Gobierno que en un lugar que no conoce, no sabe cómo es, o sea, nunca fue legislador nacional. Así que, y creo también que, bueno, en ese momento y actualmente es mucho más popular Gabriela Michetti que Marcos Peña. Esto también hay que reconocer a favor de Gabriela Michetti, ¿no? Pero le costó decidirse, le costó decidirse. Ahora, en este momento recién hablábamos de la Cancillería, digamos, él es un hombre que tiene una influencia importante en muchos sectores del gobierno, entre otros en las relaciones exteriores. Marcos Peña tiene una opinión propia sobre las relaciones exteriores. No es que escucha al canciller y el canciller le dice lo que el gobierno tiene que hacer. Ahí opina el presidente en las líneas generales y en los detalles está Marcos Peña opinando todo el tiempo sobre la política exterior. En la economía ya vimos que, si bien él no es un economista, pero ya vimos que sus desavenencias con Alfonso Pardagay terminaron con la salida de Alfonso Pardagay. Es decir, el que se enfrenta con Marcos Peña se enfrenta con el presidente y es lo más probable que pase es que esa persona se vaya del gobierno. Y esto me parece que ha disciplinado mucho en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la salida de dos personas que habían sido en su momento grandes conquistas del gobierno, Alfonso Pardagay e Isela Costantini. Lo que ha pasado es que el gobierno se ha estructurado y ha reconocido la jefatura del presidente, que ya no se discute, y la de Marcos Peña como el instrumentador de las políticas esas que decide el presidente. La historia política de Marcos Peña no es muy larga. Su especialidad, diría que su debilidad como jefe de gabinete es la comunicación. Es más responsable, él es el responsable final de la comunicación del gobierno. Le gusta más eso que cualquier otro tema del gobierno. A pesar de que, como te decía, tiene opinión sobre otros temas. Pero lo que a él le gusta es la comunicación. Y tiene una relación muy estrecha con Jaime Durán Barba. Hay una empatía entre los dos. Uno viene formado de la universidad como politólogo, que es Marcos Peña. El otro viene como un gran asesor y analista en campañas electorales y en comunicación. Y eso se ha juntado y han hecho un tándem que tiene tal vez
muchísima influencia y son las personas con más influencia en última instancia ante el presidente de la Nación en cuestiones de comunicación y electorales. ¿Y su futuro político? Y su futuro político va a depender, mira, va a depender mucho de lo que pase dentro de 4 o 5 meses. Si el gobierno gana la elección de octubre, Marcos Peña podrá tener aspiraciones que obviamente se van al 2023, porque Marcos Peña va a ser el primero que va a proclamar la reelección de la candidatura a la reelección de Macri en el 2019. Ahora, si el gobierno tiene un revés en octubre y siempre los que pagan los platos rotos en las elecciones son los jefes de gabinete. Gracias, Joaquín. Gracias a vos.